Buenas tardes, yo voy a presentar un trabajo titulado Glaucoma relacionado a procedimientos vitreoretinales, tratamiento con ciclofotocoagulación de micropulso como una alternativa a la cirugía convencional de glaucoma en una serie de casos de alta complejidad. Recordando que las cirugías de retina y las patologías vitreoretinianas van a constituir un factor de riesgo para desarrollar un aumento de presión intraocular y progresión del daño por glaucoma, a pesar de haber establecido un tratamiento adecuado y hacer uso de diferentes opciones terapéuticas, puede que el paciente no responda de la manera que esperamos. Por ello, debemos recordar diferentes factores de riesgo que influyen en que esto no ocurra, como es la presencia de cerclajes, diabetes, afaquias, inflamaciones postoperatorias, glaucomas preexistentes, neovascularización, silicón emulsificado, sobre todo en cámara anterior, y agentes tamponadores. Se han descrito la relación entre los procedimientos de retina y el desarrollo del glaucoma, como es el caso de la vitrectomía, que se presenta por lo general en un 15 a un 20% de los pacientes por una difusión del oxígeno desde la cámara vítrea a la cámara anterior, generando estrés oxidativo en la malla trabecular, con la consecuente disminución de la salida del humor acuoso y aumento de la presión intraocular. De igual manera, la utilización del gas intravítreo, ya sea SF6 o C3F8, se produce la expansión de este gas en 24 a 72 horas posterior a la utilización, generando glaucomas sobre todo de ángulos estrechos en un 18 o un 59% de los pacientes. ¿Por qué se produce eso? Por un equilibrio de volúmenes, de la producción de líquido del humor acuoso y la expansión de este gas, desplazando ese diafragma irido-cristaliniano hacia adelante. Por su parte, el cerclaje puede inducir glaucoma de ángulo estrecho en 1.4 a 4.4% de los pacientes por una alteración en el drenaje venoso, sobre todo en las venas porticosas. Se genera una congestión y rotación de ese diafragma irido-cristaliniano hacia adelante y van a tener mayor predisposición pacientes que tengan ángulos estrechos previos, implantes en 360 grados o que se hayan colocado de manera anterior al ecuador, que tengan miopía alta, edad avanzada o en el postoperatorio cursen con desprendimiento ciliocoroideo. Por su parte, la utilización de aceite de silicón puede predisponer al desarrollo de glaucoma en 2.2% a los 6 meses o 56% a los 8 meses, con factores de riesgo como los glaucomas preexistentes, la diabetes o la afaquia, y los mecanismos van a ser por lo general la migración de ese aceite de silicón a la cámara anterior o que se produzca inflamación, bloqueo pupilar y sinequias anteriores. La combinación de la vitrectomía con el aceite de silicón me puede generar elevaciones de la presión intraocular tanto de manera temprana como de manera tardía. En el caso de los pacientes con elevaciones de presiones intraoculares tempranas, están relacionados sobre todo por inflamaciones bastante importantes en el postquirúrgico y elevaciones tardías por la presencia de burbujas en la malla trabecular. Luego de saber todos estos antecedentes y conocer todas las cirugías previas de estos pacientes, debemos tener en cuenta que dependiendo de cada una de ellas podemos ofrecer diferentes opciones terapéuticas a cada uno de los pacientes. En el caso del cerclaje, la utilización de cicloplégicos que me van a ayudar a relajar el músculo ciliar y que se desplace ese diafragma hidrocristaliniano hacia la parte posterior. También podríamos plantear dispositivos de drenaje de glaucoma. En las vitrectomías parplanas podemos plantear trabeculectomías y el uso de antimetabolitos, sobre todo la mitomicina C, recordando que la realización de esas trabeculectomías van a ser un reto quirúrgico por la presencia de cicatrices conjuntivales que me van a hacer más difícil la técnica quirúrgica convencional y que me va a predisponer a un mayor riesgo de fallos al realizarle. También podríamos plantear dispositivos de drenaje en glaucoma. En el gas intravítreos, recomendar la posición boca abajo del paciente para evitar ese desplazamiento de ese diafragma hacia adelante y glaucomas de ángulo estrecho. En la presencia de aceite de silicón, las girectomías inferiores de manera profiláctica y de críos temprano. Hay casos en los que esto no se puede plantear por el riesgo de redescendimiento. Y alternativas láser, como es el objeto de estudio en el caso de la ciclofotocoagulación por micropulso. La ciclofotocoagulación por micropulso
La realizamos a través de un bloqueo perivulvar, aplicando 3 milímetros de limbo con la sonda de diodo láser, deslizando sobre el limbo esta sonda tanto en la parte superior como en la parte inferior, respetando la hora 3 y la hora 9, con la utilización de una duración de sesión de 100 a 360 segundos. Un estudio publicado recientemente nos habla sobre el poder que es más eficaz o el más ideal para tener una buena respuesta terapéutica, donde nos plantean que se debería convertir ese poder de miliwatts a joules, tomando en cuenta tanto ese poder de miliwatts por la duración del tratamiento, y sugieren que lo ideal sean valores entre 112 y 150 joules. Si utilizamos poderes mucho más altos, tenemos alto riesgo de complicaciones, o si son poderes más bajos, pues altas tasas de fallo de la terapia que acabamos de aplicar. Si vemos un cuadro comparativo entre esa ciclofotocoagulación de onda continua que es utilizada para glaucomas refractarios como última opción terapéutica y tenía múltiples complicaciones, en el caso de la terapia con micropulso se van a dar lapsos de energía o pulsos con periodos de enfriamiento que me van a evitar el daño térmico de esos tejidos. Esa energía se va a absorber por el epitelio pigmentario ciliar y por lo tanto me va a generar un menor riesgo de complicaciones. Nosotros realizamos un estudio retrospectivo de una serie de casos de 6 pacientes, donde podemos describir los siguientes. En el caso número 1 fue un paciente de 63 años con antecedentes de desprendimiento de retina y glaucoma, con una presión mayor a 30 milímetros de mercurio y múltiples cirugías retinianas previas, con un compromiso importante del disco óptico, una terapia máxima más acetazolamida. En el caso 2, un paciente de 28 años con un trauma ocular, desprendimiento de retina y glaucoma, una presión mayor a 50 milímetros de mercurio. Como podemos visualizar en la fotografía, vemos una biomicroscopía donde hay un compromiso importante de la córnea. En el caso 3, un paciente miope, donde hubo ruptura de la cápsula posterior al realizar la cirugía de catarata y con valores de presiones intraoculares bastante elevados. En el caso número 4, un paciente de 19 años con desprendimiento de retina, ojo único, donde podemos visualizar en la tomografía de nervio óptico un compromiso bastante importante de esas fibras nerviosas. En el caso número 5, un paciente con presencia de silicón de 61 años con una agudeza visual de movimiento de manos y con una afectación bastante importante del nervio óptico que podemos visualizar en la imagen de la tomografía de nervio. Y por último, el caso número 6, un paciente de 46 años con ya varias cirugías previas de glaucoma, una cirugía de válvula de Ahmed, una trabeculectomía que no estaba funcionante y con una afectación bastante importante del nervio óptico que podemos visualizar en el campo visual, una constricción casi total. ¿Qué va a ser difícil o qué va a ser complejo este caso? Que existen en conjunto múltiples factores de riesgo que tenía cada uno de estos pacientes, lo que no permitía que respondieran de manera adecuada a los tratamientos que habíamos establecido, que ya haya sido por poca tolerancia al tratamiento, mala adherencia al tratamiento, la presencia de silicona emulsificado, que no se alcanzaba una presión intraocular meta, que tenían un uso crónico de acetazolamida, múltiples cirugías, riesgo de redesprendimiento si se retiraba el silicón o inflamaciones postquirúrgicas, obteniéndose los siguientes resultados. Una media porcentaje de reducción de la presión intraocular en el preoperatorio, una media de 24.66 con un seguimiento durante 3 meses, obteniéndose una media al tercer mes de 18 milímetros de mercurio, con una reducción aproximada de ese porcentaje de presión intraocular de 27%. Si desglosamos cada uno de los casos que fueron estudiados, vemos cómo en los valores de presión intraocular preláser, en 5 de los 6 casos, habían valores de presión mayores a 30 milímetros de mercurio, obteniéndose una reducción bastante significativa en cada uno de ellos, excepto en el caso número 6, que era el paciente que ya tenía varias cirugías previas, que es ojo único y
en el cual había un compromiso bastante importante del nervio óptico. Una media de porcentaje de reducción de medicamentos hipotensores en el preoperatorio, un promedio de 4.5 en el postoperatorio y de 3.8 en el control a los 90 días, con una reducción de medicamentos de 15.56%. Un diagnóstico primario de desprendimiento de retina de 83.33%, números de cirugía láser de 4,16 y la cirugía que fue realizada con mayor frecuencia fue la vitrectomía con un 83.33%. No hubo cambios significativos en la agudeza visual de los pacientes a los que se les realizó el procedimiento. Con respecto a la eficacia del tratamiento, aquí mi colaboradores reporta en un estudio de seguimiento de 18 meses donde hizo una comparación entre la ciclofotocoagulación de oda continua y la ciclofotocoagulación de micropulso, que hubo una reducción a predominio de esta ciclofotocoagulación de micropulso en un 52% del valor de presión intraocular, con reducción de 2 a 1 de los medicamentos. Williams y colaboradores en tratados con ciclofotocoagulación de micropulso, con reducción de presión intraocular del 20% y hubo una reducción del 75% de los casos. Existen múltiples estudios publicados que avalan la seguridad de este procedimiento y en la mayoría de ellos, un reporte de una disminución del valor de presión intraocular mayor al 30%. Es por ello que podemos concluir que las cirugías de glaucomas convencionales por lo general van a requerir una conjuntiva libre de cicatrices, un espacio suficiente en la órbita para garantizar el éxito, y no siempre va a ser posible cuando hay cirugías vitrorretinanas previas. El aceite de silicón puede obstruir ampollas filtrantes y válvulas, y la ciclofotocoagulación de micropulso ejerce un rol importante en el manejo de glaucomas en ojos con comorbilidades vitrorretinianas por su perfil de seguridad. Tienen una curva de aprendizaje más corta y se puede reducir el número de fármacos necesarios para el control de la presión intraocular. Las referencias que fueron consultadas para realizar el estudio. Muchas gracias. Espero que la presentación haya sido de su agrado.